Empezamos esta clase magistral. Vamos a meternos de lleno en la auténtica ciencia molecular que hay detrás de las bellas artes. Normalmente vamos a un museo y nos quedamos maravillados con la parte estética, ¿verdad? Pero hoy vamos a darle una vuelta de tuerca a eso. La idea central de este análisis es que una pintura no es solo una imagen bonita, es literalmente una fenomenología molecular súper compleja. Es materia manipulando la física de la luz en tiempo real. Así que vamos a diseccionar estas obras maestras a nivel microscópico y químico. ¿Empecemos? Nuestro plan de estudios para hoy está estructurado así. 1. La química del color. 2. Pigmentos inorgánicos y sintéticos. 3. Las fuentes orgánicas y biológicas. 4. La modernidad y los carbonos. 5. Las patologías cromáticas y, para terminar, el punto 6. Los marcos de análisis avanzado. Arrancamos con la sección 1, la química del color. Vale, antes de nada necesitamos una definición científica súper rigurosa. Un pigmento no es lo mismo que un tinte, ojo. Un pigmento es sólido, está finamente dividido y lo más importante es insoluble. Es decir, no se disuelve en el aglutinante, ya sea óleo o agua, sino que se queda ahí, suspendido. Su trabajo a nivel químico es absorber ciertas longitudes de onda de la luz visible y reflejar otras. Y aquí está la clave de todo este asunto. Este comportamiento óptico viene dictado estrictamente por su configuración electrónica y por la geometría exacta de su red cristalina. Si alteramos esa estructura atómica, cambiamos el color. Es física pura y dura aplicada directamente sobre el lienzo. Alucinante, ¿verdad? Pasamos a la sección 2, pigmentos inorgánicos y sintéticos. Fijémonos en esta especie de tabla periódica del arte. Empecemos por el azul ultramar genuino. Este pigmento se sacaba de minas en Afganistán y ese color tan espectacular se debe a unos aniones radicales de azufres súper específicos que actúan como cromóforos. Vermeer era un auténtico devoto de esta estructura cristalina. Luego tenemos el blanco de plomo que, tela, se conseguía con un proceso histórico letal en cámaras cerradas llenas de estiércol. Y no podemos olvidar el azul de Prusia, que fue el primer sintético moderno. Tiene un poder de tinción tan sumamente bestia que una pizca te cambia toda la paleta, algo que Hokusai supo aprovechar como nadie. Tomemos el blanco de plomo como ejemplo. Nos muestra a la perfección la importancia estructural del material. Rembrandt dependía muchísimo de este carbonato básico. Lo que hacía era mezclarlo con aceite de linaza espesado al sol, creando una pasta súper densa para construir unas pinceladas casi escultóricas. Es el único blanco que da esa película flexible que aporta tridimensionalidad a la luz. Pero claro, la ciencia tiene su precio. Su altísima toxicidad obligaba a manejarlo con un cuidado extremo. Básicamente, dedicarse a la pintura en el siglo XVII era una profesión de altísimo riesgo. Aunque a veces la química nos juega malas pasadas y traiciona la intención del artista. Pensemos en el amarillo de cromo, el protagonista absoluto de Los girasoles de Van Gogh. Resulta que es un cromato de plomo y por desgracia es tremendamente fotosensible. Con el paso del tiempo, la luz ultravioleta provoca una reducción química. El cromo hexavalente pierde toda su fuerza y pasa a un estado trivalente, verde o marrón. Es un caso clínico de degradación de manual y es la razón por la que hoy en día es absolutamente indispensable usar barnices con filtros UV. Entramos en la sección 3, fuentes orgánicas y biológicas. La síntesis biológica puede ser, francamente, una locura. En Bihar, en la India, había un método loquísimo para conseguir el amarillo indio. Agarraos. Consistía en forzar a las vacas a comer única y exclusivamente hojas de mango, recoger su orina y secarla formando unas bolitas de arcilla llamadas piuri. De ahí se extraían las sales del ácido uxántico. J.M.W. Turner usaba esta sustancia tan peculiar precisamente por su increíble transparencia incandescente. Era el arma secreta perfecta para capturar la luz de esos atardeceres suyos tan famosos. Y si nos vamos al continente americano, la cosa va de bichos. Entomología pura. Para conseguir el carmín de cochinilla hay que recolectar insectos que viven en los cactus. Se secan, se hierven y el ácido carmínico precipita sobre una base de alúmina. Al ser una laca orgánica, el resultado es súper transparente. Aquí la genialidad técnica consistía en aplicarla como una veladura muy fina, sobre una base opaca de bermellón. Esto crea un efecto óptico de profundidad brutal, un verdadero fuego visual en el lienzo que volvía locos a todos, desde el Imperio Azteca hasta el mismísimo Tiziano. Vamos con la sección 4, modernidad y carbonos. Si nos fijamos en las bases elementales, vemos que los materiales no tienen nada que ver unos con otros. El negro de humo, que es básicamente carbono amorfo y se ha usado desde la dinastía Tang hasta la época de Goya, tiene un problema técnico importante. Es tremendamente hidrofóbico. Repele el agua con tantas ganas que hay que usar dispersantes súper agresivos y si lo usamos en óleo nos va a pedir secantes de cobalto. En el otro extremo tenemos las arcillas ricas en hierro, como la siena, que fueron el comodín de Caravaggio. Estos materiales marcaron el camino antes de que llegaran las resinas sintéticas modernas como el famosísimo IKB.
Y hablando del IKB, la genialidad de Flynn fue que no se conformó con ir a la tienda a comprar pintura, él colaboró mano a mano con químicos. Se dio cuenta de que si usaban aglutinantes de aceite tradicionales, se cargaba toda la brillantez del azul ultramar puro porque alteraba su índice de refracción. La solución: suspender el pigmento en una resina sintética muy concreta, la Rhodopas M60A. Y para que no hubiera ni la más mínima variación al reflejar la luz, el protocolo exigía aplicar esta fórmula de forma totalmente impersonal, usando rodillos. Un auténtico perfeccionista. Pero volvamos un momento a las tierras, porque aquí entra en juego un proceso de química térmica directa, la calcinación. Resulta que la arcilla de siena natural, extraída de la Toscana, es amarilla por culpa del hidróxido de hierro. Pero si la tostamos, si le metemos un calor extremo, ese hidróxido sufre una transformación molecular y se convierte en óxido de hierro. El cambio óptico es espectacular, vira un marrón rojizo profundo y supercálido. Esta siena tostada fue exactamente el cimiento que Caravaggio usó para construir esos tonos de piel tan oscuros y dramáticos de sus cuadros. Nos adentramos en la sección 5, patologías cromáticas y resolución de problemas. Como investigadores tenemos que conocer estos fallos estructurales al dedillo. Por ejemplo, el bermellón se oscurece una barbaridad bajo la luz UV por un cambio en su fase cristalina. El verde de Schweinfurt, además de ser letal por el arsénico, tiene unas reacciones desastrosas con el azufre de otros pigmentos. Y luego está el blanco de zinc, que provoca delaminación, crea unas películas tan frágiles que se quiebran, así que ni se nos ocurra usarlo nunca para dar imprimaciones. Saber cuál es la solución clínica para cada una de estas incompatibilidades es lo que separa a un simple aficionado de un auténtico maestro de los materiales. Y llegamos a la sección 6, marcos de análisis avanzado. Podemos ver estos 4 pilares como auténticos trabajos de posgrado. Si queremos dominar esto de verdad, necesitamos comprender los perfiles de cristalografía para poder predecir la estabilidad óptica. Tenemos que ser capaces de trazar una matriz de interacción química para que la pintura no se degrade en el lienzo. Hay que estudiarse la guía de extracción geológica, teniendo clarísimo que la pureza del mineral es lo que manda sobre la saturación del color. Y por último hay que echar números con el análisis de refracción para entender matemáticamente por qué el lapislázuli se comporta de una forma radicalmente distinta si lo mezclamos con agua que si lo mezclamos con aceite. Todo esto nos lleva al marco teórico definitivo de nuestra clase de hoy. Que una pintura consiga sobrevivir intacta durante siglos no es una casualidad, ni es solo mérito del talento estético del artista. Es pura química calculada. Es el resultado de saber anticipar cómo se van a comportar esas redes cristalinas, esos medios sintéticos y la radiación electromagnética cientos de años después de que el cuadro saliera del taller. Así que, para terminar este análisis, dejemos una pequeña reflexión en el aire. Si una obra maestra es, en el fondo, una estructura molecular interactuando con la luz, la forma en la que apreciamos el arte tiene que cambiar por completo. Más allá de la emoción o de la historia que nos cuente, cada lienzo es un verdadero campo de batalla de la química analítica. Y es justamente nuestro dominio de estas patologías químicas lo único que va a decidir si ese color vibrante sigue ahí o si desaparece para siempre en los próximos 1000 años. Fascinante, ¿verdad?